¿Escuchando? Sí, profesor. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a ver, hay una consulta. Gracias. La contestación en el chat. Vamos a hablar con las ganancias de la tercera categoría, que ayer comenzaron con la profesora Alejandra. Ayer estuvieron viendo lo que eran las definiciones de las ganancias comprendidas de rentas de la tercera categoría y además que están comprendidos o que la ley de impuesto a las ganancias les atribuye la carga de sujetos de empresa. Uno de los momentos más importantes dentro de la determinación de las ganancias de la tercera categoría, sin duda, es la evaluación de los ingresos, porque la ley de impuesto a las ganancias hace hincapié en cómo determinar la renta en aquellas empresas que se dedican a la compra y venta de bienes de cambio o a la producción de bienes. En general, está más específicamente determinado cómo calcular la ganancia cuando la empresa se dedica a bienes de cambio. Bien, vamos a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Bien. El esquema de la ley de impuesto a las ganancias respecto al cambio arranca principalmente a partir del artículo 55. Primero hace la evaluación de los bienes de cambio no son inmuebles. Es lo que generalmente se trata de mercadería de reventa y los materiales y materia prima que se utilizan para la producción. Después, en el artículo 57, en el artículo 57 y 58, principalmente trata sobre las haciendas de los establecimientos de cría. Después habla de la evaluación de bienes de cambio cuando los bienes de cambio son inmuebles. Entonces, la ley de impuesto a las ganancias hace una distinción en los bienes de cambio entre aquellos que no son bienes inmuebles y aquellos bienes de cambio que son inmuebles. Hay una opción para cobrar el costo de los bienes de cambio como costo en plaza. Después, ya la ley de impuesto a las ganancias va a tratar la asignación, cómo determinar la renta en la generación de bienes que no son bienes de cambio. Sí. Escucho. Hola. Se le escucha muy cortado. No sé si soy solamente yo o alguno de mis compañeros también. ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí, profe, se escucha entrecortado. Como para tener más. Bueno, en todo caso, váyanme interrumpiendo y por favor me piden que repita aquella parte que no se entendió bien. Entonces yo vuelvo sobre lo que no alcanzaron a escuchar. No tengo problema en eso. Lo que sí es difícil que yo pueda mejorar mi conexión. Es más, a mí me dice que mi conexión de a ratos es excelente y de a ratos es inestable, así que estamos complicados. Bueno, ¿qué parte no escucharon? ¿Qué parte quieren que repita?
Bueno, lo que yo les decía, vuelvo sobre mi parte. Profe, ¿puede retomar después de Hacienda? Sí, en general lo que yo quería, más que nada quiero que entiendan que hay una mecánica de la ley, que hay distintos artículos que nos van a decir a nosotros cómo determinar la ganancia referida a la enajenación de bienes. En primer lugar, habla de bienes de cambio, y dentro de esos bienes de cambio va a hacer una distinción. Aquellos bienes de cambio que no son inmuebles, y después habla de los bienes de cambio que son inmuebles. Dentro de los bienes de cambio que no son inmuebles, bueno, ahí teníamos mercadería de reventa, producción en proceso, productos terminados, etcétera. Ya vamos a ver ahora en detalle. Después de los bienes de cambio, la ley establece cómo determinar la ganancia bruta cuando se venden otros bienes. Por ejemplo, los bienes muebles amortizables. Por ejemplo, los bienes inmuebles que no son bienes de cambio. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmateriales. Otro artículo de la ley habla de cómo determinar la ganancia bruta en el caso de los títulos valores representativos de la participación del capital de sociedades. Después, otro artículo nos va a decir cómo determinar la enajenación cómo determinar la ganancia bruta cuando hay enajenación de títulos públicos y demás títulos valores. Y en general, tenemos un último artículo 69 donde nos dice cómo determinar la ganancia bruta cuando se vendan otros bienes que no estuvieron anteriormente considerados por la ley en forma específica. Pasando al artículo 55, este artículo nos dice cómo la ganancia bruta. Y dice así: cuando las ganancias provengan de la enajenación de bienes de cambio, se entenderá por ganancia bruta el total de las ventas netas menos el costo que se determine por aplicación de los artículos siguientes. Se considerará ventas netas el valor que resulte de deducir a las ventas brutas las devoluciones, bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares de acuerdo con las costumbres. Vale decir que aquí la ley de dos partes estableciendo un mecanismo de cómo determinar la ganancia bruta. La ganancia bruta se determina de la siguiente forma: a las ventas brutas hay que restarle las devoluciones, bonificaciones, descuentos. Eso nos da las ventas netas. A las ventas netas que obtuvimos de restarle devoluciones, bonificaciones y descuentos, va a haber que restarle el costo de ventas. Y las ventas netas menos el costo de venta era la ganancia bruta. ¿Se entendió esto? Esto es la ganancia bruta, y lo que contablemente esto se asemeja, contablemente nosotros tenemos como ganancia bruta. Recuerdan ustedes que ventas menos costo de venta nos da la ganancia bruta. Y a partir de ahí, al restar los gastos, nos permite llegar a la ganancia neta. Bueno, con el impuesto a las ganancias pasa algo muy parecido. Es decir, a las ventas netas hay que restarle el costo para tener la ganancia bruta. Previamente a las ventas netas, para llegar a las ventas netas tendríamos que haberle restado a la venta en bruto los descuentos, bonificaciones y, por supuesto, las devoluciones de mercadería que nos hayan hecho. ¿Se entendió esta mecánica? Vuelvo a repetir. Ventas brutas menos devoluciones, descuentos, bonificaciones, nos va a dar venta neta. Ventas netas menos costo de ventas
me va a dar ganancia bruta. Bueno, en el artículo anterior nos decía que a las ventas netas había que restarle el costo. Ahora, ¿cómo determinamos ese costo de venta? ¿Qué método emplea la ley del impuesto a las ganancias para determinar el costo de venta? ¿Alguien me puede decir? Por ahí ayer ya lo vieron cuando vieron con la profesora cómo ir determinando el resultado neto de una empresa. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los métodos para determinar el costo de ventas? ¿Se me escucha? ¿Están ahí o ya me perdieron? ¿O ya los vi? Sí, profe, se escucha. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en el principio de la carrera, ayer les dieron, todavía habrán visto los diferentes métodos de determinación del costo de ventas? Habrán escuchado hablar de un tal primero entrado, primero salido. Habrán escuchado hablar de un tal último entrado, primero salido, o de un tal precio promedio ponderado, o de un diferencia de inventarios, de un método de diferencia de inventarios. Habrán escuchado hablar de un método de identificación específica. ¿Cuál de estos métodos se aplica en la determinación de la ganancia neta en el impuesto a las ganancias? ¿Algunos saben? Si yo les digo y les empiezo a leer el artículo 56 de la ley que dice, para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio deberá computarse utilizando para su determinación los siguientes métodos. Me dice que me van a dar unos métodos para evaluar la existencia final de bienes de cambio, la existencia de bienes de cambio. ¿Cuál método era el que tenía en cuenta la evaluación de las existencias? ¿Se acuerdan ustedes? Era el método de diferencia de inventario. El método de diferencia de inventarios, que consistía en sumar a la existencia inicial las compras y restarle la existencia final, era el método que se tenía en cuenta para evaluar la diferencia de inventario y me permitía determinar, en última instancia, el costo de ventas de un determinado periodo. Ese es el método que se aplica en el impuesto a las ganancias. La ley, a través de este artículo 56, nos va a ir contando cómo evaluar esa existencia final de bienes de cambio de tipo de bien que se trate. Por eso, en el inciso A, nos dice que las mercaderías de reventa, las materias primas y los materiales se evalúan al costo de la última compra efectuada en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Si no se hubieran realizado compras en dicho periodo, se tomará el costo de la última compra efectuada en el ejercicio. Costo actualiza desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre del ejercicio. Cuando no existan compras durante el ejercicio, se tomará el valor impositivo de los bienes del inventario inicial actualizado desde la fecha de cierre hasta la fecha desde la fecha
Entonces, cuando estamos hablando de mercaderías de reventa, cuando estamos hablando de mercaderías de reventa, el procedimiento tomamos como valor Profe. el costo. Profe, se le cortó Sí. cuando dijo mercadería de reventa. Estamos en el artículo 56, el inciso A, que nos va a decir cómo evaluar las mercaderías de reventa. Las mercaderías de reventa, materia primas y materia prima. Esas tres tienen la misma forma de evaluación. Y es teniendo en cuenta el costo de la última compra efectuada en los últimos 2 meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Qué pasa si en estos últimos 2 meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio no hubo compra? Entonces se toma la última compra realizada durante el ejercicio. Pero en ese caso se aplica una actualización de esa fecha en que se hizo la compra anterior a los 2 meses previos a la fecha de cierre del ejercicio y se actualiza desde ese momento hasta el cierre del ejercicio. Puede ocurrir que no se hubiesen comprado dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de cierre, ni tampoco se hubiesen comprado en momento durante el ejercicio, es decir, en ningún momento durante el ejercicio. Entonces me tengo que ir a orden del inventario de inicio. Es decir, ¿qué valor tenía esa mercadería, esa materia prima o esos materiales a la fecha de inicio del ejercicio? Fecha de inicio del ejercicio en el cual me voy a basar, por supuesto, en el inventario de cierre del ejercicio anterior. Claramente existe una continuidad entre la fecha de cierre del ejercicio anterior y la fecha de inicio de este ejercicio. Me voy a ver qué valor tenía el inventario de inicio. Luego de actualizarlo desde el inicio hasta el cierre, va a ser el valor que va a tener mi mercadería, mi materia prima o mis materiales. Ahora, ¿cuál es el costo de la última compra? El costo, si bien es bastante sabido desde el punto de vista contable, la ley de impuesto a las ganancias, a través en este caso del decreto reglamentario, nos dice en el artículo 136 del decreto qué es el costo de la última compra. El inciso A del artículo 136 dice que el costo de la última compra es el que resulta de considerar la operación realizada en condiciones de contado, incrementar en los importes facturados en concepto de gastos, hasta poner en condiciones de venta artículos que conforman la compra. Acarreo, fletes, acomodamiento, otros. Entonces, cuando hablamos de costo de la última compra, ya sea realizada en los 2 meses anteriores o en cualquier momento de ejercicio, tenemos que pensar que es un costo en condiciones de contado. Por tanto, si nos vamos a encontrar con un costo financiado, es decir, que un costo que contiene componentes financieros implícitos, lo que hay que hacer en primer lugar es segregar esos costos financieros, es decir, segregar los intereses contenidos en la operación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a poder computar son los valores de contado, no el valor financiado, es decir, no los intereses, no se computan los intereses que se hubieran estipulado por pago en una determinada fecha distinta del momento que considere el pago al contado. Entonces, todo interés de financiación debe ser segregado, debe ser neteado del precio de compra. ¿Para qué? Para llegar a un costo o a un precio de contado.
Ahora bien, así como neteamos de los intereses, sumar, podemos agregar otros gastos o costos que son necesarios para poner el bien en condiciones de venderlo. Por ejemplo, dice flete, acarreo, acondicionamiento, es decir, todo gasto directamente vinculado con la compra y que sea necesario incurrir para poner el bien en condiciones de venderse. Esos gastos directos se van a sumar al costo de compra. Entonces, restamos los intereses, los componentes financieros, y sumamos los gastos directos de compra para poner el bien en condiciones de ser vendido. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, se escuchó hasta lo último, profe. Gracias. Voy. Otro caso de los bienes de cambio es el caso de los productos elaborados. El caso de los productos elaborados tiene dos situaciones, mejor dicho. Una situación es que no se lleven elementos de costeo o sistemas de costeos que permitan determinar con exactitud el costo unitario de cada bien producido. Y otro es el caso en los cuales sí se lleven sistemas de costeo que me permitan determinar con exactitud el costo unitario de cada bien elaborado y cada bien producido. Vamos a ver el primer caso, cuando no se lleven sistemas de costeo. En este caso, dice la ley en el artículo 56, inciso 1, el valor a considerar se calculará en base al precio de la última venta realizada en los dos ambientes. No se le entendió nada, Hola. profe. Vuelvo a repetir. Estamos viendo ahora el caso de cómo evaluar los productos elaborados. Ya pasamos de una empresa comercial a una empresa industrial, a una empresa de producción. En este caso pueden darse dos situaciones. Que se trate de una empresa que lleve sistema de costeo, que permita determinar el valor exacto de un bien producido, es decir, el costo de producción de cada artículo, o bien que no se trate de una empresa que lleva sistema de producción. Cuando no lleva un sistema de producción que permita determinar el valor exacto de cada bien producido, a tomar este mecanismo que vamos a hablar ahora, cuando no se lleve sistema de costeo. El valor a considerar, o sea, el valor unitario que vamos a considerar por cada artículo, se calcula en base al precio de la última venta realizada en los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio, reducido el importe de los gastos de venta y el margen de utilidad neta contenido en dicho precio. ¿Está? Entonces acá cambiamos el foco de la atención. ¿Por qué? Porque en el caso anterior que vimos, que hablábamos de mercaderías de reventa, materia prima y materiales, partíamos de un precio de compra. Y acá lo que tenemos que partir es del precio de la venta, realizada en los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio. A ese precio de venta le vamos a restar los gastos de venta, los gastos directos de la venta, y el margen de utilidad neta que está dentro de ese precio de venta, contenido dentro de ese precio de venta. Siempre hablando de la venta realizada en los 2 meses anteriores al cierre.
Si no existieran ventas en los 2 meses anteriores al cierre, para el cálculo se considerará el precio de la última venta realizada en cualquier momento, claro, del ejercicio, o sea, durante el ejercicio, menos los gastos de venta y el margen de utilidad neta contenido en el precio, actualizándose el importe resultante entre la fecha de venta y la de cierre del ejercicio. Cuando no haya efectuado ventas, deberá considerar el precio de venta para el contribuyente a la fecha de cierre del ejercicio, menos los gastos de venta y el margen de utilidad neta contenido en dicho precio. Entonces, vuelvo a repetir, acá el núcleo de la evaluación va a estar dado por el precio de venta. En primera instancia vamos a tomar el precio de la última venta realizada dentro de los 2 meses anteriores al cierre. A eso le vamos a restar los gastos directos de venta y el margen de utilidad neta. Si no hubieran existido ventas en estos últimos 2 meses anteriores al cierre del ejercicio, vamos a tomar la última venta realizada en cualquier momento durante el ejercicio. Y le vamos a restar también los gastos directos de venta y el margen de utilidad neta contenido en ese precio. Al resultado que obtengamos, como va a ser un resultado que se refiere a un momento determinado durante el ejercicio, lo vamos a tener que actualizar desde ese momento en que se produjo la venta hasta el cierre del ejercicio. Y si no se hubiera vendido ningún artículo de los que estoy evaluando durante todo el ejercicio, entonces voy a tomar el precio de venta fijado por el contribuyente a la fecha de cierre, es decir, lo que él espera obtener por la venta, menos los gastos directos de venta, menos el margen de utilidad neta contenido en ese precio. No sé si se va entendiendo hasta ahí. Bien, con respecto al artículo 136 del decreto reglamentario, funciona como una especie de glosario porque nos va diciendo qué es lo que debe entenderse por cada una de estas definiciones. Vuelvo a repetir, esto tiene que ver con la autonomía dogmática del derecho tributario material. Nos dice qué es el precio de la última venta. Y nos dice que el precio de la última venta es el que surja de considerar la operación realizada en condiciones de contado. Idéntico criterio se aplicará en la determinación del precio de venta para el contribuyente. Entonces, así como cuando considerábamos precio de compra para la mercadería, teníamos que tomar el precio de contado, aquí también cuando estamos tomando el precio de venta, para los productos terminados, tenemos que considerar un precio de contado. Es decir, sin cargar, sin tomar en cuenta los intereses implícitos o explícitos que se otorguen en caso de financiamiento. El punto C del decreto reglamentario, en su artículo 136, nos dice qué son los gastos de venta. Los gastos de venta, que son los que me permite restarle, son aquellos incurridos directamente con motivo de la comercialización de los bienes de cambio. Fletes, comisiones del vendedor, empaque, etc. Son gastos de venta directos. Gastos de venta directos. Por ejemplo, si tuviéramos gastos de publicidad, en general, no podrían ser, en este caso, neteados como un gasto directo de venta. Porque son gastos que tengan que ver específicamente con la operación que se está considerando. Ya sea la última venta, los últimos 2 meses, o la última venta en cualquier momento durante el ejercicio.
El margen de utilidad neta es el otro elemento que nosotros podemos restar del precio de venta. Es el que surja por aplicación del coeficiente de rentabilidad neta asignado por el contribuyente a cada línea de productos. Es decir, el margen de utilidad neta es el que dice cada contribuyente, es el que le carga al contribuyente a su costo para alcanzar el precio de venta. Profe, El procedimiento... ¿podría repetir de nuevo el concepto de margen de utilidad neta, por favor? El margen de utilidad neta, dice la ley, en realidad la ley les da dos alternativas, ¿sí? Primero dice, el margen de utilidad neta, perdón, yo dije la ley, pero me refiero en este caso al decreto reglamentario, hablando con mayor propiedad, ¿no? El margen de utilidad neta, dice el decreto, es el que surja por aplicación del coeficiente de rentabilidad neta. Pero es un asignado, o sea, que el propio contribuyente dice, yo a mis productos le cargo con un tal margen de utilidad neta, margen de rentabilidad. O mi margen de rentabilidad que yo le cargo es sobre el total de mis costos, le cargo un 10, un 15, un 30 en algunos casos. ¿Está? Sigue diciendo el decreto reglamentario que el procedimiento de determinación de dicho coeficiente debe ajustarse a normas y métodos generalmente aceptados en la materia, debiendo demostrarse su razonabilidad. ¿Qué margen de utilidad razonable? Un margen de utilidad, un margen de rentabilidad asignado que sea razonable. Un margen de rentabilidad que se refiera a un determinado producto y que ese margen de rentabilidad sea medianamente comparable y equitativamente similar a otras empresas que venden el mismo producto. Si todos mis competidores están obteniendo un margen de rentabilidad del 10 o 15% de un producto X que yo estoy vendiendo, yo no puedo decir a la AFIP, decirle, miren, yo obtengo un margen de rentabilidad del 45%, porque seguramente el organismo fiscal me va a pedir, bueno, demuéstreme cómo usted obtiene el 45%, porque todos sus competidores obtienen el 15%. ¿Se entiende? O sea, se toma en cuenta lo que dice el contribuyente, porque dice que es el que el contribuyente asignó, pero esa asignación que realiza el contribuyente tiene que ser razonable. ¿Me explico esto? Esa es una forma, ¿sí? Teniendo en cuenta el margen de utilidad o de rentabilidad neta que asigna el propio contribuyente. Después está otra forma de determinar el margen de utilidad neta. Y dice el decreto siguiente. Sin perjuicio del procedimiento dispuesto precedentemente, el margen de utilidad neta podrá determinarse mediante la aplicación del coeficiente que surja de relacionar el resultado neto del ejercicio que se liquida con las ventas del mismo periodo. Y tal coeficiente será de aplicación a todos los productos. Entonces, otra forma de determinar el margen de utilidad neta es dividir el resultado neto del ejercicio sobre el total de ventas del ejercicio. Ahora, ese coeficiente se tiene que aplicar en forma pareja para todos los productos. A diferencia del caso anterior en el cual el contribuyente, fíjense ustedes, ajaba un coeficiente de rentabilidad neta que sea razonable, pero a cada línea de productos. ¿Se entiende? Si el mismo contribuyente es el que asigna el coeficiente de rentabilidad neta, siempre y cuando sea razonable y demostrable, lo puede hacer por cada línea de producto. Pero si un coeficiente de rentabilidad neta, resultado neto de ventas
del periodo deficiente lo aplicar a todos los productos. Ya no puede hacer una diferencia por línea de productos. Sigue diciendo el decreto reglamentario qué se entiende por resultado neto del ejercicio. Y dice que a los efectos del cálculo establecido en el párrafo anterior se considerará resultado neto del ejercicio el que corresponda a las operaciones ordinarias de la empresa, determinado conforme a normas de contabilidad generalmente aceptadas que guarden uniformidad respecto del ejercicio anterior. Operaciones ordinarias. ¿Qué significan operaciones ordinarias? Las operaciones, el resultado ordinario, es el resultado que se obtiene de las operaciones que habitualmente realizan. Es decir, que por ejemplo, si en un determinado ejercicio decide renovar su parque de automóviles, es decir, su flota de camionetas de reparto, y obtiene una ganancia por la venta de alguna de sus camionetas, este no va a ser un resultado ordinario. Entonces, al momento de determinar el resultado neto del ejercicio para hacer este cálculo, yo a ese resultado no lo tengo que considerar. ¿Por qué? Porque no es un resultado ordinario. No es un resultado que corresponde a operaciones ordinarias de la empresa. No sé si se va entendiendo esto. Me interrumpen y lo volvemos a tratar al tema. A los fines indicados, en ningún caso se incluirán ingresos provenientes de reventa de bienes de prestación de servicios u otros originados en operaciones extraordinarias de la empresa. La exclusión de estos conceptos conlleva la eliminación de los gastos que les sean atribuibles. Entonces, además de ser una operación ordinaria, también tengo que considerar que no puede incluirse los resultados por la reventa del cambio. ¿Por qué no se pueden incluir resultados de la reventa de bienes de cambio o de la prestación de servicios? Porque yo lo que quiero saber justamente cuál es la rentabilidad bruta, cuál es la rentabilidad neta que me produce la venta de bienes producidos. No se olviden ustedes, no pierdan de vista que siempre estamos con la idea de evaluar productos terminados. Entonces, si en ese margen de utilidad hay influencia de un resultado ordinario proveniente de la venta de bienes de cambio o proveniente de prestación de servicio o proveniente de una actividad extraordinaria de la empresa, no me sirve. No lo puedo considerar para determinar el margen de utilidad neta que me permita fijar el costo de bienes producidos. ¿Se entiende esto? Bien, elegido uno de los métodos indicados en este inciso, es decir, tomar en cuenta el margen de utilidad neta que le asigna el propio contribuyente, o bien hacer el coeficiente que surge de relacionar el resultado neto sobre ventas totales, sobre ventas ordinarias, de operaciones ordinarias, cualquiera de los dos métodos lo tengo que mantener durante 5 años, porque la ley dice que, el decreto dice que uno de los métodos indicados en este inciso, no podrá ser variado durante 5 ejercicios fiscales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo tengo que pensar muy bien a la hora de definirme por cuál de los dos aplicarlo. Profe, Sí. Usted había dicho que la segunda forma, digamos, era el resultado neto del ejercicio sobre... Las ventas. No. Las ventas totales. ¿Las ventas cómo? Las ventas totales. Pero, ojo, dije, que en el tema de las ventas,
tiene que estar exclusivamente circunscrito a ventas ordinarias, es decir, las ventas que habitualmente se hace, pero de productos terminados. Porque si yo incluyo dentro de esas ventas las ventas de mercadería de reventa o las ventas provenientes de prestaciones de servicios o ventas de bienes de uso, por ejemplo, ya voy a estar distorsionando el coeficiente que yo tengo que aplicar para evaluar productos terminados. No sé si se entendió, eso es lo que quiero que por ahí queden claro. Profe, referido Sí. a los dos métodos que se debe elegir uno y mantenerlo durante 5 años, se refiere a que el contribuyente determine el coeficiente o a que utilice esa El de división, la digamos. Perfecto, eso es. Ah, ok, gracias. O lo dice él, digamos, o dice, bueno, este es mi margen, o la hace la división. O sea, uno de los dos tiene que elegir y mantenerlo por 5 años. Así es. Este era un solo de los casos o una sola de las formas de evaluar los productos terminados para cuando se lleven sistemas, cuando no se lleven sistemas que permita determinar o establecer con exactitud cuál es el costo unitario de cada producto terminado. Ahora pasamos a la otra situación. Que está prevista en el artículo 56 de la ley, el punto B, el inciso B, perdón, punto 2. Cuando sí se lleven sistemas que permitan la determinación del costo de producción de cada partida de productos elaborados. Entonces yo puedo saber cuánto sale cada producto elaborado que se terminó dentro de una determinada partida. En este caso, si llevamos el sistema de costeo, se utilizará igual método que el establecido para la evaluación de existencia de mercaderías de reventa, considerando como fecha de compra el momento de finalización de la elaboración de los bienes. Bueno, a ver, esto es bastante confuso. Estamos hablando de elaborados y en realidad la ley dice que se va a aplicar un sistema similar o un método similar cuando estamos evaluando las existencias de mercadería de reventa. Entonces, seguimos evaluando productos elaborados. ¿Sí? Seguimos evaluando productos elaborados. Lo que sí, en vez de hablar de un precio de compra, vamos a hablar, o un costo de la última compra, vamos a hablar de el costo de el último proceso de producción terminado dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de cierre de ejercicio. Voy a tomar, repito, el costo de producción correspondiente al proceso de producción terminado dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Si no hubiese terminado el proceso de producción dentro de estos 2 últimos meses, voy a tomar el costo de producción del último proceso de producción terminado durante el ejercicio, actualizado desde ese momento hasta la fecha de cierre. Y si no hubiese producido ese artículo durante todo el ejercicio, voy a tomar el costo de ese producto terminado en el inventario de inicio actualizado hasta la fecha de cierre del ejercicio. ¿Se entendió esto? Siempre considerando
considerando que yo puedo sumarle a ese costo de producción. ¿Qué le puedo sumar? Los gastos directamente relacionados con la producción. En estos casos, dice, la asignación de materias primas y materiales al proceso se realizará teniendo en cuenta el método fijado para la evaluación de las existencias de dichos bienes. Es decir que para ir incorporando el costo de materia prima y materiales, voy a tener que tener en cuenta cómo evalúo las materias primas y los materiales. Y eso me remite otra vez al inciso A del artículo 56, donde me dice cómo evaluar las materias primas teniendo en cuenta, y los materiales teniendo en cuenta el costo de la última compra realizada dentro de los 2 últimos meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Y después, ¿qué pasa si no tengo compras en estos últimos, y qué pasa si no tengo compras en todo el ejercicio? El artículo 136 del decreto reglamentario va a aclarar qué se entiende por costo de producción. El costo de producción es el que se integra, dice, con los materiales, la mano de obra y los gastos de fabricación. Esto no es novedad para nosotros, venimos trabajando desde que pisamos más o menos la Facultad de Ciencias Económicas, en que el costo de producción se integra de mano de obra directa, materiales y gasto de fabricación, que en algunos casos es carga fabril, en otros costos indirectos de fabricación, pero son los gastos generales de fabricación, como nosotros lo conocemos. No siendo contables, es decir, lo que no integra el costo de producción, los intereses del capital invertido por el dueño o los dueños de la explotación. A los efectos de la mano de obra y los gastos generales de fabricación deberán asignarse siguiendo idéntico criterio al previsto en el último párrafo del apartado 2 del inciso B del artículo 56 de la ley respecto de materias primas y materiales. Es decir que, ¿qué se entiende por esto? Que a medida que se van consumiendo en la producción los gastos de mano de obra y los gastos generales de fabricación o carga fabril, estos se tienen que ir incorporando al costo de producción de los productos elaborados. Por otra parte, bueno, materias primas y materiales. Hasta ahí llegamos. Asimismo, dice, se entenderá por sistemas que permiten la determinación del costo de producción, es decir, que no se trata de cualquier sistema, sino aquellos que cumplan lo siguiente, que exterioricen en forma analítica en los registros contables las distintas etapas del proceso productivo y posibiliten evaluar su eficiencia. Entonces, es lo que tradicionalmente se conoce como el sistema de costeo de estos estándares. Son los que permiten determinar la eficiencia del proceso productivo, y es aquello que, al determinar la eficiencia del proceso productivo, no incluye dentro del costo de cada bien producido, por ejemplo, el costo de los desperdicios. Entonces, todo lo que tenga que ver con la ineficiencia del proceso productivo queda fuera del costo unitario de cada producto elaborado. Esos son los sistemas que la ley permite utilizar para emplear el costo de producción de cada lote procesado. Si no se cumplen con estas condiciones, con estas exigencias, voy a tener que utilizar la otra fórmula o el otro procedimiento que me permite la ley, que es el de utilizar precio de venta menos gastos directos de venta menos el margen de utilidad neta.
Por otra parte, se considerará partida de productos elaborados al lote de productos cuya fecha o periodo de fabricación pueda ser establecido mediante órdenes específicas de fabricación u otros comprobantes o constancias que resulten aptos a ese fin. Es decir que la partida de productos elaborados tiene que estar determinada específicamente y de acuerdo también a los registros contables en la fecha en que se terminó la producción de esa partida. El artículo 56 en el inciso C nos dice cómo evaluar los productos en curso de elaboración. Y los productos en curso de elaboración se van a evaluar al valor de los productos terminados, establecido conforme el inciso anterior, se le aplicará el porcentaje de acabado a la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, para evaluar la producción proceso, o sea, los productos semi-elaborados, yo primero tengo que tener en claro cuál es el valor unitario de mi producto terminado. Una vez que tengo el valor de mi producto terminado, le aplico el porcentaje de acabado, es decir, está terminado en un 10, en un 5, en un 90, en un 83%, y de esta multiplicación, costo de producto terminado por porcentaje de acabado, voy a ver el valor de mi producto semi-elaborado o producto en proceso de elaboración. ¿Qué se considera porcentaje de acabado? Bueno, de acuerdo al artículo 130, porcentaje de acabado es dice, a los efectos de la determinación del porcentaje acabado, que se refiere al inciso C del artículo 56 de la ley, debe tenerse en cuenta el grado de terminación que tuviera el bien respecto del proceso total de producción. Lo que decíamos recién, le falta un 17%, le falta un 20%, le falta un 90% de elaboración. Bien. Hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Hola. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? De lo que estuvimos viendo. ¿Está todo bien? ¿Se entendió todo? ¿Alguien que me quiera contestar? Sí, profe, se entendió. Bueno. Bien, entonces, hasta acá llegamos. Esto es, más que nada, un adelanto de lo que vamos a trabajar con vistas ya a nuestro segundo parcial. Y bien, a partir creo que de la semana que viene vamos a trabajar reforzando lo que vimos con respecto a la determinación de persona física, ¿no? La liquidación de persona física. Bueno, gracias por haberme acompañado hasta acá, así que nos veremos, si Dios quiere, el martes que viene. Hasta luego.